Lo que nos toca compartir ahora es unos conceptos que tienen que ver con doping genético. Doping genético fue la charla que se me solicitó. Para esto nosotros tenemos que tener algunos conocimientos que para hacer una mini nivelación, obviamente que lo vamos a hacer en pocos minutos, 1 o 2 minutos de conocimientos generales, y después vamos a entrar un poquito ya en lo específico. Esta experiencia que nosotros venimos compartiendo, no hemos sido muchos los que nos hemos dedicado puntualmente dentro de la medicina del deporte al mundo del dopaje y del antidopaje. No hemos sido muchos. A mí me tocó ser parte de una federación nacional que hemos tenido logros internacionales muy buenos para nuestro país. La generación dorada ha dado muy buenos resultados, y a mí me tocó acompañar todo ese proceso de 12 años dentro del control en ese deporte. Luego de esa experiencia, y ahí nosotros nos vinculábamos de qué manera. Yo estaba a cargo de los controles de un deporte en particular, y entonces llevaba mis muestras al laboratorio donde estaba Mónica y donde estaban la gente del laboratorio. Entonces yo durante 12 años fui oficial de control de dopaje, ¿sí? Entonces esos 12 años de experiencia en el terreno me ha hecho que desde el 1 de abril del 2019 forme parte de la Comisión Nacional, ¿sí? Por eso es que esto, cuando uno dice nos conocemos, es que realmente nos conocemos porque hemos transitado terreno. A mí me tocó estar 12 años como oficial de control. Pero cuando veía la presentación de Mónica, recordemos que allí, al control, ¿quiénes van a llegar de todos los que estamos acá? Van a llegar quienes acompañemos al atleta en el testeo. ¿Y nosotros cuántos testeos vamos a hacer? Vamos a hacer un testeo de una determinada, de un porcentaje de atletas, ¿sí? De un porcentaje de atletas. Entonces, creo que debemos conocer todo, pero sí tenemos que saber que al momento del control es el momento del examen, ¿sí? Es el momento del examen. Y no todos los que estamos acá vamos a llegar a acompañar a un atleta al testeo, no. Pero sí, todos los que estamos acá vamos a formar parte del grupo de apoyo. Entonces, el testeo es la parte final. Mi responsabilidad es control e investigación. Control, específicamente, el plan de distribución de testeos, la asignación del oficial de control y a qué deporte y disciplina hacemos el procedimiento que acabamos de ver, ¿sí? En investigación tenemos líneas de investigación deportiva y líneas de investigación científica. La línea de investigación deportiva tiene todo aquello que tiene que ver con la carrera de un deportista para que finalmente entre en mi grupo de deportistas a ser testeados. Esa es la investigación deportiva. Y la línea de investigación científica es lo que hoy estamos tratando de compartir, de pensar, de ver si quizá de aquí sale algún grupo que podamos pensar algo de investigación científica, ¿sí? Dentro del antidopaje. En este concepto, cuando nosotros decimos doping genético, tenemos que posicionarnos bien en
la presentación inicial donde nosotros dijimos que teníamos un CODE y teníamos 8 estándares internacionales. Cuando nosotros empezamos en el 2005, 2006, teníamos 4 estándares internacionales, después 5, después 6, hoy tenemos 8 estándares internacionales. Entonces, obviamente que los estándares internacionales mandan, pero luego de los estándares internacionales, y esto estamos hablando personal de apoyo hoy, ¿sí? No estamos hablando con atletas, estamos hablando con personal de apoyo, o sea, médicos, kinesiólogos, profesores de educación física. Tenemos Código Mundial Antidopaje, que conocer, estándares internacionales, que tenemos que conocer, normas antidopaje, ¿sí? Y directrices. Todo eso tenemos que conocer, debemos conocer para trabajar en este ámbito. Cuando nosotros a su vez focalizamos ahora nuestra mirada en un estándar internacional que es el ISTI, Estándar Internacional de Testeos e Investigación, ese es el estándar que nos va a regir todo lo que tiene que ver con cómo se realiza el testeo, ¿sí? Si nosotros nos focalizamos, por ejemplo, en otro estándar internacional, que es el listado de prohibiciones, ese listado de prohibiciones nos va a separar en 2 grandes grupos inicialmente, que es el listado de prohibiciones de sustancias prohibidas y el listado de prohibiciones de métodos prohibidos. Por lo tanto, vamos a tener sustancias prohibidas y métodos prohibidas. Mal llamado listado de sustancias prohibidas. Mal llamado listado de sustancias prohibidas. Por lo tanto, cuando uno narra una situación como la que podía comentar Mónica recién, o un descargo, si dice, porque esto estaba en el estándar internacional de testeos, está mal redactado. Porque el estándar internacional se llama de testeo de investigación. Si uno dice, no, porque yo me fijé que esto está en el estándar internacional de listado de sustancias prohibidas, está mal, porque se llama estándar internacional de prohibiciones, lista de prohibiciones, prohibiciones de sustancias y de métodos. Acá puntualmente vamos a hablar de un método, pero vamos a ir viendo el mapa y vamos a hablar de un método conforme nosotros tenemos que abordar esta problemática. Entonces, sí es importante después, cuando bajamos, interpretar que sí hay una lista de sustancias y métodos prohibidos, sí hay una lista, pero el estándar se llama listado de prohibiciones. Después vamos a tener una lista de sustancias y métodos prohibidos que rige a partir del 1 de enero de cada año y que se publica en octubre. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos tratantes, hoy ya no me toca a mí ser médico tratante, lógicamente, pero nosotros como médicos tratantes teníamos que ver qué estábamos utilizando, conocer la farmacocinética de lo que estábamos utilizando, porque si llegábamos a estar utilizando una terapéutica que veíamos que entraba en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año, a partir de octubre, que ya tenemos la cuestión, empezábamos a buscar la alternativa terapéutica. Y si no encontrábamos la alternativa terapéutica, presentábamos con tiempo la autorización de uso terapéutico. Entonces, si no iba por la alternativa terapéutica, presento la autorización de uso terapéutico que me da tiempo para llegar al 1 de enero sin problema. O con una terapéutica alternativa o con una autorización de uso terapéutico aprobada. ¿Sí? Entonces, fijémonos cuando una federación, y si no los invito a hacer a la noche, yo tengo la mala costumbre de dormir poco hace mucho tiempo, pero digo, fíjense en las federaciones, googleen cualquier federación y me dicen si tiene el listado de sustancias prohibidas 2022. ¿Sí? Cualquier federación. Y entre ellos separen cuáles tienen las actualizadas y cuáles la tienen subida. Entonces, cuando nos paramos en métodos prohibidos, estamos bajando hacia donde nosotros queremos llegar, que es
el dopaje genético, en métodos prohibidos encontramos M1, M2, M3. Entonces ahí nosotros ya empezamos a hablar de M1, M2, M3 y cuando recién hacíamos alusión a algunos ejemplos que tenían que ver con manipulación de la muestra, lógicamente estábamos hablando de un M1, ¿sí? Si manipulamos sangre o componentes sanguíneos, ¿sí? Pero si nosotros estamos en el momento de la toma de muestra, estamos hablando de manipulación física o química. Es decir, si el atleta en algún momento hace ingresar alguna sustancia, un polvo, algún complejo enzimático, algo para degradar alguna de las sustancias que él cree, porque lo tiene en polvo, porque lo tiene en los dedos, por eso la observación es directa y el control, nosotros vamos a ver manipulación física o química. Hemos avanzado un poquito en unas cuestiones obsesivas. Estos son los estándares internacionales, lo mínimo. Después cada país, imagínense, tiene su propia complejidad. Nosotros hoy las estaciones de control de dopaje, antes de habilitarlas, pedimos una serie de cosas, entre eso pido colorantes, entre eso pido que no, la distancia de las toallas, y los colorantes tienen que ver básicamente con lo que la experiencia internacional nos va diciendo, que coloreamos el agua del inodoro y una serie de cosas por si nos quieren incorporar con eso, el blindaje de la estación de control respecto de que pueda venir desde afuera alguna cosa, el cierre hermético de las canillas, una serie de cuestiones que tienen que ver con manipulación física o química. Entonces, teniendo en cuenta manipulación de sangre y los componentes sanguíneos, teniendo en cuenta la manipulación física o química, estamos parados básicamente en métodos. Y tenemos el dopaje genético y de células, que es sobre lo que vamos a compartir algunos conceptos dentro de métodos prohibidos. Y acá nosotros tenemos que pararnos en entender cuántas son las familias de las sustancias prohibidas y cuántos son los métodos prohibidos. Y lógicamente, si uno piensa en los periodos de competencia o en la vida de un atleta, la vida de un atleta se separa en dos, en los periodos de entrenamiento y en los periodos de competencia. No se separa en otra cosa. Por lo tanto, el listado de sustancias también tiene una mínima separación donde cuando todas las sustancias van a estar prohibidas, por algo están prohibidas, en competencia. Cuando los métodos van a estar prohibidos, en competencia. Ahora, en el periodo fuera de competencia, va a haber algunas sustancias que sigan estando prohibidas y otras no. Pero en el caso de los métodos, todos los métodos siguen estando prohibidos. Todos los métodos siguen estando prohibidos. Entonces, la manipulación de sangre en componentes sanguíneos, la manipulación físico-química está prohibido si nosotros hacemos un testeo en o fuera de competencia. ¿Cuándo es el punto de corte? ¿Cómo afinamos hoy el punto de corte en y fuera de competencia? Teníamos la duda existencial del horario en el que empezaba la competencia. Decía, el estándar se va modificando, que 3 horas antes, que 4 horas antes, que 5, que no, pero entonces si empieza a las 11, se cortó. 23:59 del día anterior. Si la competencia es a las 0500 o 0600 del siguiente día, se cortó 23:59 del día anterior. Hasta 23:59 del día anterior es fuera de competencia y desde las 0 del día de la competencia es en competencia. Tema resuelto, ¿sí? Para el punto de corte donde es fuera de competencia y en competencia. Manipulación de componentes de sangre y componentes sanguíneos, manipulación física o química, dopaje genético y de células. Tener en cuenta entonces que existen y lógicamente nosotros acá tenemos que ver que manipulación de los componentes sanguíneos, pero esto lo pongo como mapa, estoy obviamente yendo hacia dopaje de métodos genéticos, ¿sí? Dopaje genético, pero como estoy hablando con el personal de apoyo, quiero pararme en el M2.2, M2.2 personal de apoyo, porque este marco no lo podemos perder. Nosotros podemos rehidratar, nosotros somos médicos, podemos rehidratar,
Tengamos cuidado, dejo simplemente M2.2 cuando hidratamos, ¿sí?, por vía parenteral, cómo se han modificado lo que nosotros podemos, el volumen con el cual nosotros podemos rehidratar, ¿sí? Digo, ahí está bien claro, nos pasa también en sustancias. Antes podíamos usar con el salbutamol una determinada cantidad de microgramos cada 12 horas, hoy cambió la dosis del salbutamol a una determinada cantidad de microgramos cada 8 horas, así como en sustancias van cambiando las cosas, en hidratación parenteral cambió y tenemos ahí bien claro, sí, bien claro el tema de 100 mililitros cada 12 horas y como vieron en algún momento vamos a hablar siempre de sustancias específicas y no específicas, métodos específicos y no específicos. Acá se toma el M2.2 como específico. Si hay tiempo, podemos ir hablando de distintas cosas. ¿Dónde estamos parados acá? Lógicamente, decíamos que en el alto rendimiento nosotros tenemos federaciones y tenemos eventos que mueven mayor o menor cantidad de recurso económico. Por ahí tenemos una federación que en su ciclo es una federación con poco recurso económico, pero su evento principal es un mundial muy importante. Lo estamos viviendo hoy acá. Nosotros estamos viviendo el World Skate Game, que para nosotros, hockey sobre ruedas, no lo vemos demasiado en el mapa. Si me escuchan esta parte, no lo vemos demasiado en el mapa. Dentro de 48 horas, cuando vaya a San Juan, me van a explicar qué es lo que no ves en el mapa, pero bueno, me refiero a... Pero sí tenemos hockey sobre hierbas, ¿sí? Entonces, pero el evento principal sobre ruedas es muy importante. Entonces, hay que ver si es un deporte que tiene un flujo económico constante o no, y nosotros también hacemos esa evaluación. Acá, en dopaje genético parado específicamente, no, obviamente dijimos que vamos a plantear algunos tips. Estamos pensando primero cuáles son las terapias genéticas que nosotros usamos. Todo esto empezó siempre sobre el uso terapéutico de sustancias, tanto en sustancias como en métodos. Siempre empezó así. Por eso los médicos fuimos un poco a la vanguardia de todo esto y si recordamos un poquitito la historia, los oficiales de control éramos todos médicos en un determinado momento. Alguna asociación muy importante de un deporte muy importante sigue utilizando solo oficiales de control que sean médicos. Nosotros desde el 2019 hemos abierto en Argentina, bajo la responsabilidad de mi área de oficiales de control, que ya no sean solamente médicos, sino que hoy tenemos distintos profesionales que se pueden insertar también laboralmente desde ese lugar. Entonces, el dopaje genético, obviamente que ya ahora, puesto con la mirada en el deporte, es todo aquello que intenta mejorar el rendimiento deportivo. Y volvemos a lo mismo, el rendimiento deportivo tiene que estar exactamente bien definido, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, utilizamos todo lo que tiene que ver con el material genético de la célula, y incorporamos, pero pensemos quién va a poder hacer esto. Pensemos que nosotros tenemos que tener un mapa genético de ese atleta, que no es nada sencillo hacer un mapa genético de cualquier persona, del atleta. Y sobre eso tenemos que fijarnos qué gen queremos ver, y dentro de un equipo, en un deporte de conjunto, tenemos que saber que no todos necesitan la misma situación. Por lo tanto, si un equipo pensara en un dopaje genético en un deporte de conjunto, tendría que ver qué tipo de fibras o qué tipo de gen tendría que tocar para una determinada característica de un estereotipo que necesita para el que va y viene, que hace una cuestión de velocidad, y otro quizás para el arquero y la defensa. Si lo pasamos a cualquier deporte de conjunto y nosotros pensamos en estrategia, porque en realidad lo que estamos haciendo con esto es, nosotros estamos en la Comisión Nacional Antidopaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que estudiar la estrategia. Yo veo el equipo de hockey hoy que la que va y viene
es así y la arquera es así. Y no porque sea ni gorda ni flaquita, pongamos los nombres. Es que necesita la arquera ser así porque tapa más del arco. Entonces con el palo, más su cuerpo que use eso, tapa más del arco, lógicamente. Cuando yo tengo un deporte que es de conjunto y ese deporte va a la ruta y entendemos muy bien ese deporte, va a empujar en el que sería el scrum del rugby, pero en la ruta va a ser como vuelan las gaviotas, va a empujar la punta, van a llevar los que cargan el viento, atrás va a ir descargado el malla líder, el sprint, llegado un momento ellos se van a volcar, se va a abrir y va a salir disparado el del embalaje. Pero entonces, ¿qué ADN vamos a jugar en determinados deportes de conjunto o individuales? ¿Sí? Entonces, hay que tener como mucho cuidado en esto. Se dice que se está haciendo, nosotros estamos yendo, como siempre, en la contraparte de la evaluación del cómo y cómo lo vamos a evaluar. Sí hay terapia genética en determinadas enfermedades. Entonces, dejo las situaciones de cuáles son las técnicas de introducción, ¿sí? Los principios básicos del dopaje genético, ¿sí? Me planto en los aspectos prácticos que son muy complejos de implementar, ¿sí? Tienen que ser altamente especializados. Sí, ¿qué es lo que se está utilizando? ¿Qué es lo que se está viendo? Vemos factores de crecimiento, vemos antagonistas, vemos factores de crecimiento vascular, vemos la eritropoyetina, vemos todo lo que sí hoy tenemos de papers visto de trabajos de manipulación genética en función de lo que tiene que ver con terapias para estas enfermedades. Tenemos que tener como mucho cuidado que utilizarlo sí trae resultados, pero sí es costoso y sí también trae riesgos. Nosotros como médicos sabemos que si mover un eje hormonal en microgramos nos puede llegar a traer después un tiempo de reacomodar el eje y estamos moviendo un eje hipotálamo hipofisario, por ponerle decir algo, o las pastillas anticonceptivas, y vamos midiendo muy fino el eje en microgramos, imagínense si tenemos que tocar genes, ¿sí? O sea, tenemos que tener esto. Si nosotros estamos haciendo y siguiendo en algún grupo, por eso creo que la Asociación de Médicos del Deporte Argentina, dentro de la línea de investigación, claramente, no digo en dopaje genético, pero claramente podemos trabajar algunas líneas de investigación científica, más cuando algunos formamos parte de Casa de Altos Estudios, se puede hacer un montón de cosas, creo que es un puntapié inicial más que interesante, por eso me arriesgo a decirlo. Sí, lo que estamos haciendo desde el punto de AMA Iguada y sí lo que nosotros estamos participando es invirtiendo cantidades significativas de dinero. Nosotros presentamos proyectos, vamos, interactuamos, hay mucho Zoom, hay mucho paper privado, lógicamente, que nos tenemos que pasar porque nos pasamos información de cómo van avanzando las líneas de investigación. Y el último reto es luchar por un dopaje, un deporte libre de dopaje genético que sí nos va a hacer interactuar con el mundo privado que tiene que ver con los laboratorios que se dedican a biología molecular. Y acá concluyo esta presentación con tres situaciones que son muy específicas respecto del dopaje genético. Falta la ética, ¿sí? Es una falta a la ética. Es una falta a los valores tanto del deporte como de los deportistas, y tenemos unas altas probabilidades de generar problemas graves de salud irreversibles, ¿sí? Problemas graves de salud irreversibles. La decisión siempre es del deportista, la decisión siempre es del equipo técnico, la decisión siempre es de quien pone la plata para este tipo de situaciones. Nosotros advertimos que es una falta a la ética, una falta a los valores del deporte, por eso coincido con las palabras iniciales cuando hablábamos de valores, pero hoy pasa como una frase más
hablando de algo tan específico, ¿no? Pero está como uno de los 3 tips. Y los problemas de salud. Gracias.